Muchas gracias por acudir, por estar aquí acompañando a este libro. Este libro que es una versión multiplicada, una versión viva, una versión magnífica de un reportaje que todos los que estamos aquí recordamos. La Casa Gris, una casa en Houston que es mucho más que una casa, que vino a revelarnos todo un modo de entender y de ejercer el poder. Yo soy Juan Carlos Ortega Prado, soy editor en Penguin Random House, editor en Grijalbo y en Debate, es decir, editor de este libro. Y ha sido uno de los libros que más alegría y que más sentimiento de urgencia y de importancia he tenido al editar en este año. Es un placer pues que nos hayamos reunido aquí a conversar de esta obra junto con, por supuesto, el autor Raúl Olmos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y con Diego Petersen, uno de los periodistas más reconocidos, más queridos y más influyentes de Jalisco, pero también del país. Muchísimas gracias, Diego, por estar aquí. Entonces, si les parece bien, me gustaría, porque los tiempos de la FIL suelen ser muy estrictos, más bien son siempre muy estrictos, comenzar con esta conversación. Y me gustaría mucho, Diego, darte la palabra para que comenzaras platicando y luego esto se convierta efectivamente en lo que les digo, en una charla, en una conversación, en la que por supuesto también habrá espacio para preguntas, para comentarios, y sin más, seas muy bienvenido, Diego. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, gracias, Juan Carlos. Y bueno, Raúl, gracias por la invitación. Es un honor presentar este libro aquí en la FIL. Muy buenas noches a todos, bienvenidas, bienvenidos. Voy a hacer una pequeña, digamos, revisión de lo que yo encontré en este magnífico libro, que tengo que empezar diciendo eso, y luego vamos a hacer una plática con Raúl para que Raúl nos platique qué hay detrás y qué más hay en este libro. Quiero empezar diciendo que hacer una lectura en 3 niveles del libro de Raúl. Y la primera, diría, ojalá hubiera aquí más estudiantes de periodismo, porque es una extraordinaria clase de periodismo de investigación lo que tenemos en este libro. Cuando pensamos en periodismo de investigación, la gente piensa así, digamos que son estos personajes que andan ahí casi como espías, ¿no? Buscando entre los lugares más recónditos. Y la clave de este reportaje, como lo cuenta muy bien aquí Raúl, y me parece además muy didáctica la manera en que está planteado, todo nace, como siempre, como muchas veces suele suceder, si no siempre, con los personajes del poder, desde el error, yo diría yo, el error de la prepotencia, ¿no? El lucirse, el presumir en redes sociales. Las redes sociales han matado a muchísimos, así como dicen que la curiosidad ha matado a muchos gatos, las redes sociales han matado muchísimos políticos. Y todo empieza justamente con una fotografía. Y Raúl empieza a rascar y a rascarse. A ver si José Ramón y Carolyn están presumiendo una casa. ¿Dónde está esa casa y de quién es? Esa es la pregunta básica con la que empieza Raúl. Y empieza a investigar, ¿no? En los archivos, ¿no? Una investigación de archivos terrible, de buscar los registros catastrales, y pues no aparecía ninguno de los dos. Y entonces, y me parece que es la gran genialidad y la gran enseñanza de este libro, cambia de estrategia. Y entonces empieza a buscar la alberca en Google Maps, ¿no? A partir de una fotografía de la alberca, empieza a buscar casa por casa en una zona amplísima de Houston hasta que da con la alberca. Y una vez que da con la alberca, entonces sí, empieza a buscar de quién es la casa, quién es el señor dueño de la casa, qué tiene que ver con los dos personajes, el hijo del presidente y la nuera del presidente, y después qué hay detrás de toda ese entramado. Entonces, a partir de una fotografía, una pequeña fotografía, una curiosidad de decir,
¿Y esto por qué lo suben? ¿Por qué ponen en las redes? ¿Por qué están presumiendo esto? ¿Qué hay detrás de esta casa? Y a partir de eso hace una investigación verdaderamente impresionante. Entonces, por eso digo que el primer nivel de lectura es una verdadera clase de periodismo de investigación. Siempre pensamos que los periodistas de investigación tienen estas fuentes ocultas, que por supuesto que también las hay, ¿no? Gargantas profundas, van a encontrar aquí también la garganta profunda que ruge desde Palacio, ¿no? Porque hay ahí una historia que contar. Pero lo primero es la curiosidad básica del periodismo. El periodismo es hacerse preguntas, preguntar, y eso es lo que hace muy bien Raúl en este libro. El segundo nivel de lectura diría que este libro es una excelente radiografía del movimiento obradorista, porque a partir de eso que encuentra Raúl, de esa pequeña, digamos, pequeño dato, ¿no?, que va jalando y va realmente hilando, ¿no? Primero hace la madeja y luego teje la trama. Y una vez que teje esta trama, lo que nos permite es entender no solo a José Ramón, sino entender a todo el movimiento obradorista. Esta pregunta básica de qué vivió López Obrador durante tantos años, con la que de repente es una manera de atacar y de joder al presidente, ¿no? ¿Y de qué vivía? ¿Y cómo? No, pues aquí está, ¿no? O sea, ya no se lo vuelven a preguntar, lean el libro, ¿no? Aquí está todo. Es decir, hay una radiografía clarísima de cómo operó el movimiento y cómo se construyó financieramente el movimiento obradorista. Porque finalmente, detrás de todo gran político, ¿sí?, hay también un movimiento económico. No hay la economía y la política son no solo dos ciencias que van juntas, sino son dos prácticas que van juntas. La política es muy cara, necesita dinero y necesita financiarse. Y siempre la gran pregunta que tenemos que hacernos los periodistas es: ¿de dónde salió el dinero? Follow the money, diría Miss Marvel, ¿no?, en Agatha Christie, ¿no? Aquí es la pregunta siempre en la política es el dinero. Y la radiografía que hace de todo el entramado para financiar el movimiento de López Obrador durante tantos años, Raúl, en este libro es extraordinaria, porque a partir del vínculo de Caroline con la empresa proveedora de la industria petrolera, en realidad nos damos cuenta que no es solo eso, que esa empresa está ahí porque todos los mismos personajes que estaban en la financiación de la campaña están ahora en la operación de Petróleos Mexicanos y en la operación de muchísimas otras cosas. Y ahí me voy a la tercera, que es una radiografía maravillosa de la corrupción actual. Dejémonos de si es más corrupto o menos corrupto que Peña Nieto, si antes eran peor o ahora son mejores, que si antes robaban más, ahora roban poquito. La corrupción es la corrupción, y la corrupción que no son personas. El gran error que hemos cometido en este país es pensar que hay corruptos. No, claro que hay corruptos, pero lo que hay es corrupción, y la corrupción es un sistema. Y el gran problema de la persecución de la corrupción en este país es que seguimos persiguiendo corruptos y no desentramando el sistema de corrupción. Y lo que hace este libro muy, muy bien es mostrarnos todo el entramado de corrupción del gobierno obradorista, que a lo mejor no es, insisto, distinto al que había con Peña Nieto, con Calderón, con Fox, con Zedillo, Salinas, de la Madrid, López Portillo, Echeverría, y ya nos podemos ir hasta atrás. Porque en todo lo que hay es un entramado de relaciones que la corrupción, yo digo que ningún político se puede ver a sí mismo como corrupto, ¿no? No podría saludar a sus hijos en la mañana, ¿no? Entonces, por eso,
para el político, el corrupto siempre son los otros, ¿no? Siempre cualquiera dice, bueno, no, a ver, es que los corruptos son los que, ¿sí?, roban así, asá, son los que hacen eso. Nosotros nomás tomamos para las campañas, nosotros financiamos el movimiento, y ese pequeño permiso moral, ¿no?, de decir, es que la causa, que esa es una palabra más muy de moda ahora, es mayor, ¿no?, la gran causa justifica los medios. Y aquí lo que vemos es que pues, esa pequeña causa, que empezó como decir cómo vamos a mantener vivo el movimiento obradorista después de 2006, de la derrota nunca aceptada, ¿no?, una derrota de la cual López Obrador nunca se hace cargo, sino que dice, aquí hay un fraude, y a partir de esa narrativa crea un entramado para financiar las campañas y ahora para financiar un movimiento que lo que busca es quedarse en el poder. Entonces me parece que aquí hay 3 niveles de lectura o 3 formas de leer el libro de Raúl y 3 muy buenas razones para leerlo. Como una lección de periodismo, como una radiografía de el movimiento obradorista al interior del gobierno, donde están básicamente los hijos y los amigos y por qué están donde están, entender cuáles son las posiciones que tienen, y como una radiografía de la corrupción del gobierno actual. Por eso voy a decir algo que no me gustó del libro. Creo que el título de Casa Gris se queda muy, muy chiquito. El título de Taza refiere solo a un reportaje, solo a un momento de este entramado que me parece que es muchísimo más complejo y más rico. Hemos criticado, también es de edición de Grijal, muchos criticamos el libro del Rey del Cash porque nos dejó insatisfechos, esperábamos mucho más de ese gran título, ¿sí? Me pasó exactamente al revés, ¿no? Creo que hay mucho más detrás de este pequeño título, ¿no? Es un título que le queda chiquito al libro. Si quieren entender, o sea, lean El Rey del Cash, también cómprenlo, ¿por qué no? No hay que leerlo, es testimonial, tiene ese valor testimonial, pero el verdadero Rey del Cash, la explicación de dónde sale el cash está aquí, en este libro de Raúl. Hay muchísimo más que en el Rey del Cash para entender el movimiento financiero del obradorismo. Entonces, por eso digo, ¿qué no me gustó del libro? El título. Me parece que le queda chiquito el título a un libro que es muchísimo más y un extraordinario trabajo, Raúl. La verdad, felicidades, léanlo en los tres niveles, ¿no? En estas 3 formas de entenderlo. Y además, digo, no, claro que a uno le da coraje lo que ve, pero se disfruta mucho la lectura. Está muy bien escrito, está narrado con una gran honestidad de parte de Raúl. Es decir, aquí hay esto viene de una garganta profunda de Palacio, que ya todo mundo, es la parte más divertida. ¿Quién será la garganta profunda de Palacio? Cosa que no le voy a preguntar porque no me va a decir, ¿no? Pero esa parte, digamos, de un periodismo narrado con mucha facilidad, se lee facilísimo el libro y además te atrapa de principio a fin. Con esto quisiera empezar la charla, Raúl. A ver, decía al principio, uno se imagina a el periodista de investigación casi con gorrito de Sherlock Holmes, ¿no? Sin embargo, me parece que lo que hay aquí son horas y horas y horas de trabajo de escritorio, de trabajo de gabinete, de búsqueda. ¿Hay un equipo detrás de esto? ¿Quién más? ¿Cómo construiste y cuál fue la estrategia en términos de la estrategia para avanzar en la investigación y para generar la investigación? Bueno, en principio, gracias por tus palabras, gracias por la asistencia de ustedes a esta presentación y referir que el libro, en realidad, y coincido en muchos puntos con mi presentador, en el sentido de que el libro explora mucho más allá de lo que es la Casa Gris. La Casa Gris es solo, digamos, el punto de partida de un contenido mucho más profundo. Voy a plantearlo en 2 partes. Una, la investigación original
efectivamente, como bien refieres, inició de un par de pistas. Una pista que tenía que ver con una fotografía con las indiscreciones de la nuera del presidente, que evidenciaba en sus redes sociales un estilo de vida ostentoso que en nada se parecía a la pobreza republicana, a la austeridad que el presidente cotidianamente exhortaba a los mexicanos, incluso que nos reprocha a los clasemedieros de ser aspiracionistas, ¿no? De aspirar a una posición económica mejor. Bueno, pues ese discurso se desploma por completo cuando se evidencia el estilo de vida tan ostentoso que lleva el hijo del presidente y su esposa. Entonces, una primera pista es efectivamente esa fotografía y otras que ella misma, que la nuera del presidente había compartido, y otra pista proviene efectivamente de una fuente de Palacio Nacional, una garganta profunda, como le llamamos luego los periodistas, refiriendo a este caso del Watergate, y es una fuente de Palacio Nacional que surgió de manera espontánea. Una persona que me escribió a partir de que yo publiqué un reportaje en el Universal, donde hacía referencia a que Alejandro Esquer, el secretario particular del presidente, había utilizado una red de empresas fantasma para la campaña electoral del presidente López Obrador, nada menos, ¿no? Y entonces esa fuente de Palacio Nacional me mandó un correo electrónico donde me decía: hay que estar muy pendientes de lo que hace Alejandro Esquer, ¿sí? Porque hay un círculo de corrupción en torno a su persona. Y el mensaje iniciaba así, decía: le escribo porque estoy harto de la corrupción que se vive dentro de Palacio Nacional. Ese era el mensaje que me enviaba, y a partir de ello vino una comunicación constante con esa fuente, hasta que luego se propició el encuentro cara a cara, que es a lo que uno aspira como periodista, no solamente conformarse con tener intercambios anónimos con un personaje, sino conocerlo cara a cara para validar que lo que nos está contando tiene credibilidad. Entonces, esa fuente empezó a aportarme distintos elementos, uno de ellos algo que ya se ha publicado en la prensa, pero que luego la continuación vino a despertarme mucha curiosidad, en el sentido de que la hija de Esquer había sido nombrada directora de Pemex Internacional en Houston y que se había mudado a Houston, ¿sí? Y luego esa misma persona me dijo: pero no solo la hija de Esquer, también el hijo del presidente se mudó a Houston. Bueno, eso despierta suspicacias y despierta la curiosidad natural de cualquier periodista, de tratar de saber no nada más dónde vive, sino cómo es que se hizo de una casa, ¿no? Sabiendo que la referencia anterior es que él vivía en un pequeñísimo departamento en el sur de la Ciudad de México, un departamento modesto de clase media, y que de repente había dado un salto gigantesco a una mansión. Eso mueve a las inquietudes de saber, bueno, y como ahora sí que parafraseando a López Obrador, pues ¿qué empompó, no? ¿De dónde salió el dinero para comprar esa casa? Me parece que ese es justo, digamos, el tema, la contradicción que encuentras ahí, pero también gran parte, digamos, de lo que sucede con los esquemas de corrupción es que siempre se rompen, por alguna u otra razón, siempre hay alguien dispuesto a hablar, o porque quedó fuera, ¿no? Los motivos pueden ser variados, porque tiene de repente un arranque moral, ¿no? Es decir, o un problema ético, ¿no? Que creo que es el menos de los casos, pero puede suceder, ¿no? O simplemente por una venganza interna. Entonces, no hay fuente que no sea interesada. Y ahorita dices, bueno, quise verlo cara a cara. ¿Cómo comprobabas la información que te iba dando este personaje? Bueno, eso que refieres es lo que nosotros los periodistas le llamamos viudas del poder, que es gente que en algún momento tuvo algún beneficio económico, de posición, etcétera, y que al ser desplazado, pues queda dolido, queda con rencor, queda con despecho. En este caso no era que se tratara de una persona con privilegios de poder, sino era una persona que se sentía agraviada por los desplantes del secretario particular, que incurría en prepotencia, en abusos, en maltrato, y esa persona pues estaba molesta y estaba dispuesta a evidenciar a su jefe, ¿no? A su patrón.
Ya estoy dando pistas de algo de dónde proviene la fuente, pero efectivamente no era una fuente de altísimo nivel, era una fuente de mediano nivel en la presidencia que conocía adentro cómo se estaban comportando las cosas, ¿no? Cómo se estaban dando. Entonces, esto que me comentas es esencial para cualquier investigación periodística. En el periodismo de investigación no bastan los dichos, ¿sí? La fuente me pudo haber contado un montón de chismes, un montón de datos, pero a mí no me sirven absolutamente de nada si yo no puedo corroborarlos, ¿sí? Entonces, cada pista, cada elemento que la fuente me compartía, yo estaba obligado a ir a corroborar documentalmente, testimonialmente, incluso en trabajo de campo para yo atestiguarlo, y cuando algo no cuadraba, pues simplemente lo dejaba fuera de cualquier pieza periodística, no solo de esta investigación, sino de otras que se generaron a partir de confidencias que esta persona me contaba, ¿no? Entre ellos, el famoso carrusel del cash, donde se ve al secretario particular de López Obrador formado una y otra vez en el banco, haciendo depósitos de 50,000 pesos para eludir controles de lavado de dinero, y luego se juntaron montos de millones de pesos en esta operación de depósitos hormiga, ¿no? Eso, digamos, también fue una pista que provino de esta fuente de la presidencia y que pude corroborar cuando obtuve los videos, que ahí aparecía Esquer formado una y otra vez, y entonces ya no quedó en el dicho, sino quedó en la prueba documental, en este caso en video. Ahora, ahí narras justamente el papel de Esquer, es fundamental, pero hay otros. O sea, lo importante cuando hablamos de corrupción es el mecanismo y la red, ¿no? Porque no hay corrupción sin mecanismo, hay un mecanismo para obtener el dinero, sacarlo, y luego a veces muy burdo como esto de formarse 40 veces para depositar de 10,000 en 10,000, como si eso no fuera demasiado obvio. Pero bueno, hay mucho más, por ejemplo, la corrupción que narras en Pemex. ¿Quién es más? Platícales un poquito. ¿Quién más está en la trama? Nomás para que los cuques y lo lean. Bueno, el actual director de Pemex, el señor Oropesa, durante muchos años fue uno de los operadores financieros de la campaña de López Obrador. Y cuando digo campaña, me estoy yendo hacia el pasado, hacia el año 2006, que fue la primera campaña electoral, y que luego se vinieron repitiendo estos personajes a lo largo de las siguientes elecciones. Hay que tomar en cuenta que Oropesa venía de trabajar con López Obrador en el gobierno de la Ciudad de México, ahí son paisanos, ambos de Tabasco, y desde entonces viene la relación personal y yo diría casi de complicidad en la cuestión del manejo del cash, ¿no? Siempre le manejó el dinero a López Obrador. El personal también lo manejaba Oropesa, ¿no? El dinero personal de López Obrador. Así es. Y luego aparece en escena, bueno, cuando llega a la presidencia López Obrador, pues uno entiende por qué lo coloca en una posición clave como es Pemex, ¿no? Porque es una posición clave de una de las empresas que López Obrador ha puesto como esencial en su proyecto de gobierno, en su proyecto político. Entonces ahí está Oropesa, pero cuando uno revisa quiénes más están, bueno, ahí están en la estructura de Pemex otros personajes que también participaban en el esquema de financiamiento electoral, y dentro de la presidencia de la República algunos más, como la contadora que era de Morena, como la contadora que era de la estructura financiera de las campañas, ¿sí? Ahora trabaja en la presidencia de la República. Es decir, los personajes que de alguna forma ayudaron o contribuyeron a generar recursos para el sostenimiento de las campañas fueron luego colocados en puestos claves en la presidencia de la República, incluyendo por supuesto Alejandro Esquer, quien durante muchos años ha sido el secretario particular de López Obrador, el que le lleva los dineros, el que incluso le daba el dinero en efectivo para su sostenimiento, una cantidad que decía de 50,000 pesos mensuales. Eso es lo que decían, seguramente las cantidades eran mayores, pero eso es lo que está documentado y lo que yo pude demostrar, ¿no? Hay un capítulo en el libro en el que habla del 2 a 3% de cobro por contrato. Y de repente cuando decía esta idea de que siempre los corruptos son los otros porque cobraban 10, 15 o 20 o hasta 30, ¿no? ¿Cómo era esa operación o cómo es esa operación en Pemex?
Bueno, esa es una beta que no se ha explorado todavía a profundidad. Yo preferiría ese tema no abordarlo, porque bueno. es un tema que está en curso de investigación todavía y no nada más en Pemex. Yo les diría que en otras áreas de gobierno se ha descubierto que esos porcentajes se están replicando y que es algo que yo estoy en vías de demostrar. Perfecto. Cita para la siguiente próximo libro, aquí nos vemos. Pero lo que pasa es que, ¿cómo desmontar? O sea, ¿cómo dirías tú, cómo desmontamos esta idea del gobierno impoluto? Ha ganado la visión de que, impuesta por López Obrador, de que el gobierno anterior, los gobiernos anteriores eran muy corruptos, lo cual es absolutamente cierto, pero tú lo has demostrado, muchos periodistas lo hemos trabajado, pero ¿cómo desmontar el discurso actual o en qué se sostiene el discurso actual de no corrupción cuando una parte de esto ya lo habías publicado, ¿no? Otra parte había salido incluso con otros periodistas o otros medios? ¿A qué le atribuyes tú esta coraza anticorrupción que todavía tiene López Obrador? Bueno, no estoy seguro que tenga esa coraza anticorrupción. Yo creo que la tiene ante sus seguidores, ante las personas que son leales a su causa. Y está bien, digo, me parece que tiene una legión de personas comprometidas con su proyecto político, pero hay otras personas que se han empezado a dar cuenta de que el discurso es un discurso hueco, porque no se ha realizado ninguna acción contundente de combate a la corrupción. Digamos que incluso en momentos en que él ha tenido oportunidad de actuar con dureza, lo ha dejado pasar. Cito dos casos. El caso Segalmex, que me parece que es el caso de corrupción del sexenio, y que estamos hablando de un desfalco de 11,000 millones de pesos, que es más del doble de la estafa maestra. Si nos escandalizamos con Peña Nieto, con la estafa maestra, nos deberíamos escandalizar el doble con lo que está ocurriendo. ¿Y por qué no nos escandalizamos? Esa es mi pregunta. Ese es el asunto, que yo creo que la sociedad se ha sensibilizado de la trascendencia de este caso, ¿sí? Entonces, ahí está un caso donde él tuvo la oportunidad de actuar y no actuó por una razón muy simple, o no ha actuado a profundidad por una razón muy simple, que el involucrado directamente con este caso es nada menos que el padrino político de López Obrador, el personaje que le dio su primer empleo en el gobierno, que es el exdirector de Segalmex. Ese personaje, si uno se va hacia la historia, hacia atrás, se da uno cuenta que fue el primer personaje que lo arropó, ¿sí? Entonces, vemos que es complicado que vaya a actuar contra él. La otra gran oportunidad que tuvo es precisamente el de la Casa Gris. Cuando él en campaña y en el inicio de su sexenio decía que no se iba a detener para combatir la corrupción, incluso si tocara a su propia familia, pues aquí estaba la gran oportunidad de haber ordenado una investigación a fondo, de haber actuado sin ese sesgo del amor al hijo, que se entiende pues, pero que se tuvo que haber separado como él prometió que iba a ocurrir, y haber ordenado una investigación independiente y a fondo para tratar de determinar si hubo conflicto de interés por el hecho de haber ocupado la casa de un alto ejecutivo de Baker Hughes, empresa petrolera que tenía contratos multimillonarios con Pemex, pero que además se multiplicaron cuando el hijo y la nuera llegaron a ocupar esa residencia. Y no es lo único, en el libro se documenta que la nuera del presidente creó una empresa, nada menos que con un contratista vigente de Pemex en la actualidad, ¿sí? Y un personaje que ha tenido participación en una obra emblemática del actual sexenio, que es nada menos la refinería de Dos Bocas. Bueno, si el caso anterior no fue suficiente, el libro aporta nuevos elementos que ahora sí debería, si es que existe ese compromiso de combate a la corrupción, debería ser motivo de ordenar una investigación o de propiciar el inicio de una investigación para tratar de determinar si hay o no conflictos de interés que involucran directamente a su círculo cercano, en este caso a su nuera nada menos. Sí, pero digo, el conflicto de interés es un nivel grave, diría yo, pero aquí estamos hablando de tanto en el Segalmex como en pues,
nuevo Pemex Gate, ¿no? Porque lo que revelas aquí es todo un sistema de extracción de dinero de Pemex. O sea, le están ordeñando a Pemex como una forma de financiamiento, no sé si personal o de las campañas, igual que en Segalmex. Es decir, creo que lo que nos ha faltado es saber a dónde va ese dinero, es decir, si está terminando en operación política o está terminando en los bolsillos o en ambos. Lo más probable es que en ambos, porque dice que no hay campaña que no deje una casita. Las campañas es lo más corrupto que hay, ¿no? Es decir, y todo se roba dinero de las mismas campañas. Pero finalmente, es decir, ¿tú crees que estos dos casos estén vinculados con la construcción de la elección del 24? ¿De la elección, perdón? ¿Del 24? Bueno, eso, conociendo los antecedentes de lo que ha venido ocurriendo en anteriores casos de corrupción, ¿no? Veo aquí que está Javier Corral entre los asistentes, es un caso emblemático, Chihuahua, de cómo se dieron triangulaciones de recursos a través de empresas fantasma para campañas electorales del PRI, ¿no? O como en el caso de Javier Duarte en Veracruz, donde también se desviaron recursos para ese fin, o como en el caso Odebrecht, donde se dieron desvíos de recursos para también campañas electorales, y eso demostrado por lo menos para el financiamiento de asesores políticos del PRI. Bueno, conociendo todos esos antecedentes, no nos debería extrañar que efectivamente lo que se esté construyendo sea un fondo, el cochinito, para la campaña electoral de 2024. Ya lo vimos antes y ahí se muestra en el libro de cómo durante una de las campañas, la campaña de 2012, salieron recursos del gobierno de la ciudad, cuando lo encabezaba Marcelo Ebrard, a un fondo, a una fundación que tenía que ver, o por lo menos a los operadores de una fundación que tenía que ver con el financiamiento electoral de la campaña de López Obrador. Ahí se vio el mecanismo de triangulación de recursos, ya lo vivimos en el año 2012, no me extrañaría para nada que se esté replicando esta historia ahora con estos casos de corrupción. Raúl, antes de pasarle la voz a los que nos acompañan, si tienen algo que preguntar, ¿hay algo que te gustaría más comentarnos del libro? Bueno, sí, hacer un énfasis en lo siguiente. Este libro fue motivado por un interés muy particular de hacer un ejercicio crítico de lo que fue el primer reportaje, el reportaje que se publicó en enero de 2022, finales del presente año, donde hubo una serie de observaciones, cuestionamientos, suspicacias, ¿sí?, que se generaron en torno a la publicación del reportaje. Aquellos cabos sueltos que algunos señalaban que había en la investigación, a mí me interesaba no dejarlos sueltos. Cualquier investigación periodística es una investigación inacabada, porque siempre quedan elementos por investigar, cabos por atar, elementos por seguir, hilos por jalar, ¿sí? Y entonces a mí lo que me interesaba era esos cabos sueltos, atarlos y presentarles a los lectores, a las audiencias, elementos más contundentes que demuestran los conflictos de interés en los que existen alrededor de esta casa y alrededor, más allá de eso, de los personajes. Entonces, el libro aporta nuevos elementos, no es para nada una reproducción del reportaje que todos vimos y que todos conocimos en enero, sino que profundiza, va más allá y da nuevas pistas de que efectivamente sí hay conflicto de interés en el caso Baker Hughes. ¿Por qué? Porque resulta que el socio de la nuera del presidente de la República era nada menos que también socio en una empresa paralela de Baker Hughes. Algo que no se sabía y que viene a demostrar que sí había conflicto de interés y que fue una medida express el exonerar o el librarse de culpa en este caso. Y en el caso de los que cuestionaron mucho el reportaje, decirles que las pruebas que me demandaban y que pedían de forma tan airada, pues aquí están, yo los exhortaría a que leyeran el libro para que vieran que estaban equivocados ellos. Y también el caso de los hijos de Daniel Chávez, donde también hay claramente un conflicto de interés con el hijo del presidente. Sí, así es, cuando se le cuestionó al hijo del presidente de dónde salía dinero
para tener un estilo de vida tan ostentoso. La primera salida que dio el presidente fue, bueno, al parecer la señora tiene dinero, Sí, ¿no? al parecer. Al parecer, Sí. ¿no? Pero luego eso también se pone en entredicho y entonces sale el hijo de López Obrador a decir, bueno, lo que pasa es que yo trabajo como abogado en Houston para una empresa que por cierto acababan de crear, y esa empresa luego terminó reconociendo que fue quien le gestionó la visa de trabajo en Estados Unidos, que fue quien le dio trabajo, y resultó que pertenecía nada menos que a los hijos de pues uno de los amigos de López Obrador, el operador nada menos que del Tren Maya, ¿sí? Sí, Daniel Chávez. Daniel Chávez, y que pues cesó posible conflicto de interés. Perfecto. Bueno, nos quedan más o menos 12 minutos. Si hay alguna pregunta, aquí empezamos y luego allá atrás, Luis. Gracias. No es pregunta, es un comentario. Hay un refrán que dice, si no quieres que se enteren, no lo hagas. Y yo agregaría, y no lo hagas porque si te agarra Raúl Olmos, te va como en feria. Y a Javier Correal, por favor, escribe un libro que sea el duartismo para principiantes. Aprovecha que aquí están todos los editores estrella de Random House. Aquí están todos. Gracias. Luis, allá atrás. Gracias. Muy buenas noches. Felicidades, Raúl. La pregunta es muy concreta respecto de qué opinas de la dinámica que existe entre los diferentes medios de comunicación y los egos y el hecho de que alguien publique una exclusiva y entonces los otros no hablen de ese tema porque parecería que le estás haciendo promoción o propaganda a un trabajo de un colega periodista, pero como alguien lo saca, entonces los demás no lo sacan y entonces eso le quita fuerza o le puede quitar fuerza a diferentes tipos de investigación. Yo creo que de alguna u otra forma pasó con este caso en concreto en diferentes niveles y con diferentes personajes. ¿Cómo ves eso? Y bueno, por supuesto, el Instagram de Caroline Adams es una joya. Las fotografías que hay incluso antes de casarse con el hijo del presidente y después, cualquiera los puede ver porque es una cuenta abierta, te cuenta una historia también. Pero bueno, los medios, a ver qué opinamos de eso. Complementar este enfoque de Luis. Así, Javier, ahí está el micrófono. Porque no sé si me dieran oportunidad de complementar este enfoque de Luis, porque me parece muy interesante lo que tú has dicho. Hay varios trabajos de investigación periodística muy sólidos, muy macizos, desde la Casa Blanca, también de Grijalbo. Está el caso Viuda Negra, también de Grijalbo. Está, por supuesto, de nuestra amiga editorial Planeta, La Estafa Maestra. No se vayan a molestar los de Random House. Bueno, está la Casa Gris, son varias investigaciones periodísticas muy sólidas. Pero, obviamente, por ningún motivo incluiré el Rey del Cash, porque ese es el mejor favor y homenaje que Random y Grijalbo le han brindado al actual gobierno de la República. Es el gran favor, es un libelo propagandístico. Pero a partir de eso, me interesa hacerles una pregunta. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Que a investigaciones periodísticas, a trabajos periodísticos documentados, con pruebas, con documentos, ahí está la Viuda Negra, ahí está la Estafa Maestra también, ahí no hay ninguna reacción. Sofocados los trabajos periodísticos por los propios medios, por los propios periodistas. Y un libro muy cuestionable en términos de fuentes, recibe todo un aparato en los medios de comunicación de este país. ¿Y cómo se le da una gran difusión? ¿Qué sucede? Que la polarización del país, según yo, Raúl, se ha trasladado también a los medios de comunicación.
que investigaciones periodísticas tan macizas o casos como la actual detención del exfiscal anticorrupción de Chihuahua, una venganza política de la actual gobernadora contra el fiscal que la imputó a proceso penal por el delito de cohecho al ser parte de la nómina secreta de César Duarte, ¿sí?, son sofocados, son apagados. ¿Por qué? Porque la disputa se ha trasladado a los medios también, medios que todo le justifican al gobierno y medios que no quieren hacerle el caldo gordo al gobierno y protegen al PRIAN. Porque también muchas de estas investigaciones tienen centralmente a actores políticos de la alianza del PRI y del PAN. Entonces, tu opinión, Raúl, Diego. Primero, Raúl. Un poco es también, digo, yo me fui un poquito más allá, pero es lo que Adelante, tú planteaste, Raúl. ¿no? Y por supuesto que voy a escribir un libro con Random House. Bueno, eso lo vimos en el caso de la Casa Gris. Los primeros 4 días fueron 4 días de absoluto silencio de los medios de comunicación, pero también de la Presidencia de la República. Es decir, siguieron la estrategia, y lo menciono en el libro, la estrategia del hueco, ¿no? De hacer hueco, de hacer un vacío a lo que se había expuesto, de lo que se había denunciado. Y esperaban que ese vacío permitiera que se diluyera el tema, como otras veces ha ocurrido, donde el silencio lo que provoca es que se diluya y la gente lo olvide. Sin embargo, aquí ocurrió un fenómeno muy peculiar, que fue que las redes sociales tomaron un papel protagónico y dinamitaron el asunto, lo volvieron explosivo y lo volvieron un tema del cual no se podía eludir ni la autoridad ni los medios de comunicación, que terminaron retomando el caso, haciendo referencia a algunos casos para denostarlo, para desprestigiarlo, no tanto para hablar de él, pero bueno, no pudieron eludirlo. Y en el caso de la Presidencia de la República, pues al principio fue la furia, ¿no?, el enojo, y luego el tratar de desacreditar el trabajo. Esto lo hemos visto cada vez más en respuesta a la pregunta, y yo creo que sí parte de una estrategia en algunos casos de algunos medios de comunicación, que yo no tengo empacho en decir que le hacen los favores al gobierno, y no creo que sea algo que estemos viviendo solamente de ahora, es algo que se ha dado en el pasado, en otros gobiernos, y que pues es una forma de diluir los escándalos, de diluir, digamos, los casos que tocan al poder político, ¿no? Es una estrategia muy perversa y que es una estrategia que sin duda daña a la población porque se le está distorsionando o en todo caso ocultando los contenidos que debería conocer. ¿Otro comentario por acá? Hola, buenas noches, Raúl, mucho gusto. ¿Qué tal, Diego? ¿Cuál es el coste político, social y sobre todo de seguridad tener investigaciones tan documentadas contra el gobierno, contra el Estado, en un país en el que estadísticamente hablando a nivel mundial tienes grandes problemas para ejercer el periodismo? Bueno, en mi caso particular el costo ha sido un afán de desprestigio constante, ¿no? Yo diría que incluso algunos colegas que se decían mis amigos me retiraron la palabra, ¿no?, la amistad. Algunos de ellos ya no me contestan mensajes, están ofendidos porque son obradoristas y dicen cómo es posible que Raúl Olmos, que antes era tan crítico del PRI y del PAN, ahora sea crítico del proyecto político de López Obrador. Bueno, pues es que uno tiene que ser congruente y consecuente con su trabajo, y si uno antes era crítico de los gobiernos del PAN y luego del PRI, pues tendrá uno que seguir siendo crítico del poder en turno, ¿no?
¿Cuál ha sido el costo? El costo ha sido, en principio, cuando se publicó el reportaje, el reportaje en enero, fue una andanada impresionante de ataques, de señalamientos, de acusaciones en redes sociales, algo que yo nunca había vivido, algo que realmente me sacudió y me sacudió emocionalmente. Aquí está mi esposa, mi hija, ellos lo vieron, lo vivieron, fue un asunto de muy rudo, ¿no? Me arrancó alguna vez las lágrimas, lo tengo que confesar, de saber que mi prestigio se estaba yendo al caño, ¿no? Eso lo sentía yo, así lo sentía. Luego me di cuenta que no era cierto, que realmente el tiempo me iba a dar la razón en el sentido de que lo que yo estaba haciendo era siendo congruente conmigo mismo, ¿sí? Consecuente. Y me levanté y seguí adelante y sigo firme en que tendré que seguir investigando al poder, sea del partido que sea, ¿no? Buenas noches, yo soy Octavio Jiménez del Arco, de la Asociación de Historia Militar. Este es otro asunto. Es una pena que esté vacío, ¿sí? Es una pena. Algo tiene que ver el título y algo tiene que ver el interés de las personas en no enterarse de lo que están haciendo ahora en este gobierno y en otros gobiernos. Es lamentable, ¿sí? Si usted ha hecho una investigación, Raúl, yo soy amigo de Diego hace muchos años, lo felicito, porque se juega su prestigio y la vida en este momento. Siga usted trabajando. Debe haber algún momento en que despierte ese pueblo, porque ya vimos por ahí en una presentación también de Diego, ¿qué hacemos para hacer este mejor pueblo? O sea, no lo estamos haciendo, nos hemos involucrado todos para que esto cambie. No podemos seguir así. El país no va por ningún buen camino y si no intervenimos como sociedad, independientemente de los políticos no hablan por nosotros, hablemos nosotros, la sociedad, por nosotros mismos. Lo felicito y felicito a Diego como siempre y discúlpeme, ¿no? La pregunta es, pues si le tienen que cambiar el título, cámbialo para que se llene aquí. ¿Va? ¿Okay? Bueno, aquí están los editores, se los platicaremos, a ver qué ocurre. Gracias por sus comentarios. Bueno, nos quedan 2 minutos. Si no hay más, yo les dejaría más bien tiempo para que Raúl pueda firmar libros. Se está vendiendo aquí afuera. Les voy a decir cómo se hace. Agarran su libro, se lo pasan a Raúl y dicen, ¿me lo firmas, por favor? Gracias.